Bien, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este Café Filosófico, que ya es el quinto programa ya de esta segunda temporada. De antemano, ojalá que nos sigan, eso es como un poco nuestro objetivo, y sobre todo también transferir un poco el conocimiento a la parte pedagógica, a la parte filosófica, y sobre todo aquí transmitir de nuestra amada universidad, que es la UNIT, Campus Tlalnepantla. Bien, en este capítulo del Café Filosófico vamos a hablar un poco de la didáctica nueva, que ha sido un tema que se ha dicho, se ha comentado, pero también poca profundidad también se le ha dado. Hemos visto inclusive ya en el gobierno anterior de un presidente cuyo nombre no me quiero acordar, se dio una reforma educativa aparentemente en el año 2013, y se hablaba sobre ese concepto de que el alumno, ¿dónde aprende más? ¿En la sociedad o en la escuela? Que es un tema también parte de la didáctica, y la didáctica trae a colación precisamente esa ontología que significa enseñanza y aprendizaje. Pero la enseñanza y aprendizaje es la didáctica enfocada hacia el docente cómo va a desarrollar un buen ambiente de aprendizaje. Pero eso va a ser parte de esa tertulia que tengo aquí, mis invitados, maestros, colegas también, investigadores, lectores también, pero por leer no nos pagan, entonces tenemos que hacer otras cosas. Me gustaría que cada uno de ellos se vaya presentando nuevamente, por favor. Pablo Galván, también docente de Humanidades en este campus Tlalnepantla de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Buen día a todos, Eder Higuera, estoy en la coordinación de experiencia estudiantil aquí en UNIT, Campus Tlalnepantla. Sean ustedes bienvenidos, Gracias. y de antemano les agradezco que ustedes hayan venido a este llamado pedagógico, didáctico. Y bien, pues vamos a entrar en materia sobre la didáctica nueva, que tanto se ha dicho. También hay poco recorrido sobre esto, ya el propio investigador Ángel Díaz Barriga ha trabajado sobre ese punto de la UNAM, sobre la parte curricular, la parte también sobre el camino de la propia institución educativa. Pero inclusive nos viene a la mente la concepción de una didáctica nueva, una forma de enseñar y aprender. Y me viene a la mente inclusive el propio Jacobo Rousseau, que tiene el libro del Emilio, publicado en 1762, sobre el que hablaba un rechazo sobre el punto de vista libresco, que los niños aprenden conceptos que no desconocen. Y claro, antes de que habíamos hablado inclusive de la propia didáctica tradicional, la propia didáctica nueva lo que pretende es que el alumno ya no gira alrededor del docente, sino que el alumno gira alrededor de su propio aprendizaje. ¿Qué opinan ustedes de esta didáctica, el punto de vista de Rousseau? Bueno, si hablamos de escuela nueva o escuela activa, estamos hablando de diferentes cambios en cuanto a la escuela antigua, ¿no? A la escuela vieja. De alguna manera tenemos que estar conscientes que el proceso de enseñanza ha cambiado. La función del propio docente es diferente. Probablemente ahora el docente tenga la función solamente no solamente, ¿no? Sino de facilitar y ser un tipo moderador dentro de las aulas. Y eso se nos ha venido diciendo tal vez muchos años atrás. Pero ahora es una realidad, o sea, debe de tener esa función. El alumno al final no va a aprender algo que no le interesa, eso es algo que me queda claro. Entonces ahí es donde considero que el aprendizaje del alumno gira alrededor de lo que le está interesando. Entonces el docente tiene que inyectar al alumno esa curiosidad por ciertas cosas que le interesan. Ahora, por ejemplo, lo comentas bien, maestro Eder. Para ti entonces, si hacemos una pregunta de este siglo XXI, ¿cuál es el papel del docente? Y tú lo comentas y lo expones que es un mediador, ¿no? Un intermediario. Sí. Pero también vemos también otro punto de vista ya a partir, porque estamos hablando de la didáctica nueva a tiro de piedra, siglo XX, ya cuando se empezó a estructurar. Sí. Tenemos a John Dewey, tenemos a María Montessori, de Crowley también tenemos Hermann, que hablaba sobre esa pedagogía sistemática. Está a tiro de piedra, pero sin embargo hay que volver inclusive sobre el ruedo cuál es el papel del docente en este tiempo. El docente es aquel que viene a caer bien, el docente es aquel que viene a hacer amigos. ¿A qué viene el docente al aula? ¿Y cuál es el concepto de la disciplina? Porque mucho se ha dicho, es que es una escuela que está callada, están aprendiendo.
¿no? Hay mucho escándalo en esta escuela, no tienen disciplina. Entonces, ¿qué tanto inclusive el propio concepto del silencio entra en esta didáctica nueva, o la didáctica no es parte de esa democracia? Un ruido, algarabía, gritos, comentarios, argumentos. Pues si el docente tuviera solo un rol facilitador o mediador, bastaría con hacerle leer un método y que él lo repita a sus alumnos. Porque más alto o de más prestigio es un centro educativo, más preparados buscan los docentes. Sí. Entonces yo creo que no se limita a ser solo un mediador o un facilitador. Puede ser parte de, pero se supone que es un experto en su materia o que domina muy bien su campo de su materia, y por lo tanto no solo facilita la entrada a esos conocimientos de la persona, sino que despierta en el alumno, hasta en el más aletargado, la pasión por esa disciplina, por ese campo del saber. Yo creo que del docente se espera un poco más que simple y sencillamente facilitar, introducir, traducir, para que el alumno, en un sistema de, si queremos, constructivista, él mismo vaya construyendo sus saberes, los vaya combinando lógicamente también con los otros saberes que va adquiriendo. Yo creo que del docente se espera todavía hoy un rol muy protagónico en este sentido del que lleva de la mano al estudiante. Y lo introduce, sí, pero aparte le comunica todo este plus que él trae en su saber, siendo un experto en un campo de una materia. Hasta en lo más rudimental y técnico se busca eso. Sí. Por ejemplo, aquí en México tenemos estas escuelas a veces tan que injustamente criticadas, como el CONALEP, que son excelentes a nivel técnico. Yo creo que en América Latina pocas escuelas compiten a nivel técnico. Basta ver el currículum de las carreras del CONALEP, buenísimas. Pero se busca eso. Si la carrera es mecánica, se buscan puros profesores que sean mecánicos de peso. Una educación funcional, ¿no? Sí, para la acción, para la vida. Sí. Sí. Y eso que son escuelas prácticamente para formar obreros, ¿no? Técnicos especializados en algo. Si ya a ese nivel se busca que sean expertos, imagínense a nivel universitario, que es todavía más la exigencia. Sí, completamente, y qué bueno que lo comenta maestro Pablo. Me viene a la mente inclusive ese libro de Educación y Democracia de John Dewey, que él apostaba, inclusive llegó a México en el tiempo de Moisés Sáenz, estamos hablando de 1927, viene a México y dice, bueno, el futuro de la educación en México debe ser una educación para el trabajo, ¿no? Ahorita vemos inclusive en esta didáctica que estamos viviendo en el siglo XXI, es que la didáctica a lo mejor puede ser nueva, pero la escuela es tradicional. ¿De qué manera puede entrar ese método educativo en una escuela que está regido todavía por la autoridad, está regido todavía por el silencio, está regido todavía? Es que no quiero que los muchachos, sino que ellos repitan algo ya establecido. Pero sin embargo, ahorita vemos ya esa modificación del artículo 3 en la educación en México, vemos que habla sobre la educación para todo, pero eso es un debate también fuerte, porque no todos son para la educación. Y John Dewey proponía, bueno, en las escuelas tiene que haber taller para el trabajo, para la vida. Él hablaba sobre el oficio, ¿sí? Qué tan importante es. Bueno, yo no soy bueno para la universidad, me dedico a un oficio y vivo mi vida, trabajo. Es la importancia también de eso. Y ahora bien, es importante, y lo comentan bien, es esa función del docente, ¿no? Que no solamente se queda en el ámbito mediador, sino que va más allá, ¿no? Es el representante del conocimiento. Pero ahora bien, ¿cuál es la función del alumno en este siglo XXI, en esta época contemporánea, sobre la didáctica nueva? ¿Cuál debería de ser el papel del alumno en mucha información y poco conocimiento? Yo creo que así como la función del docente de alguna manera es importante, primordial, también la del alumno, obviamente. Lo que se espera es que el alumno busque educarse conforme a las necesidades de su medio también. Considero que el alumno,
por de manera nata, sí. Debe ser una persona curiosa, una persona que busca, porque no todo lo va a hacer el docente ni todo lo va a lograr el docente. Puede tener un excelente docente, pedagogo, psicólogo en el aula, todos juntos, pero si el alumno no muestra interés o no hay algún cierto acercamiento hacia la parte que le corresponde, sería la parte social, no sé, no está garantizado el aprendizaje. Digo, la función del alumno considero que debería ser ese, ¿no? Interesarse por la cuestión social que está viviendo, dígase de cuestiones políticas, cuestiones la naturaleza, en fin, no sé, hacia donde incline más sus gustos y preferencias, ¿no? E incluso capacidades y habilidades. Pero una realidad también es que nos estamos encontrando con jóvenes un tanto perdidos en esa parte, ¿no? No es generalizar, pero sí la gran mayoría no tienen como un nivel de conciencia acerca de lo que estamos viviendo, del impacto que tienen ellos como jóvenes, como alumnos, si usted quiere, como futuros profesionistas, como futuros ciudadanos que van a dirigir este país y el mundo entero, ¿no? Entonces sí, para terminar esta parte, considero que los alumnos deben de mostrar y de tener un poquito más de acercamiento a lo que se necesita, vaya, para poder explotar todo lo que tienen que dar, vaya. Sí, interesante. Esta también ya es un momento, ustedes inclusive lo saben muy bien, ya con esta idea de una escuela nueva, de una didáctica nueva, de una institución modernizante, había un concepto como la fe en la ciencia, ¿no? Un concepto positivista de Comte. Bien, vamos a apostar por el conocimiento científico, vamos a adquirir mejores. Inclusive el propio, que tanto lo hemos platicado aquí, el propio Eduardo Andere lo ha mencionado, sobre esos estudios de la educación en México, un fracaso monumental, en signo de interrogación, es que si uno echa una mirada, por ejemplo, en las escuelas extranjeras, vemos que en el modelo chileno los alumnos pasan más tiempo en la escuela porque se cree que aprenden más que en la sociedad. Vemos, por ejemplo, el modelo de Finlandia, pocos alumnos y mucho espacio. Dices tú, es que resulta que las escuelas en México, en el ámbito, por ejemplo, de la escuela primaria, secundaria, hay poco espacio y están apretados, ¿no? Hay muchos alumnos dentro de la escuela y a veces se piensa, bueno, muchos alumnos en el ámbito educativo, por lo tanto es calidad educativa, ¿no? Encontramos eso y sobre todo también hay otra perspectiva. Nos encontramos también con planeaciones o currículo cerrado, donde no deja más reflexión, no deja más entrada. Hemos visto inclusive plan de estudio que a veces no concuerda con lo que el alumno desea. Hemos visto inclusive que el propio alumno dice, es que ya esto ya lo vi, ¿por qué lo tengo que ver otra vez? ¿No? Entonces choca con esto, inclusive la propia didáctica nueva dice, bueno, tiene que haber currículo flexible, tiene que haber también un proceso educativo y sobre todo la didáctica nueva no es la tecnología, la didáctica nueva no son herramientas que apoyan en sí, porque la figura del docente sigue siendo clave. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿O se tiene que dejar el docente afuera? ¿Olvidar la disciplina? Es que es moderno porque no tiene disciplina. No, se necesita siempre el docente. Yo coincido con lo que dice el profesor Eder de que aún con los mejores docentes, si no hay la voluntad de aprender, si no hay en el alumno, en el estudiante, esa curiosidad, si lo queremos también a nivel positivista, esa búsqueda de método empírico, es inútil. Pero yo lo veo hasta más grave de lo que dice el profesor Eder, que él dice que los estudiantes están perdidos. Si estuvieran perdidos se hablaría de una búsqueda, eso sería positivo. Yo los veo diferentes, en México los veo diferentes. Yo solo puedo hablar de fuera de México como estudiante, de mi experiencia en los Estados Unidos o en Italia, pero en Italia me llama la atención, quien va a la universidad, va a la universidad, va a eso y los siguientes 4 o 5 años de su vida se dedica solo a eso, y son jóvenes de la misma edad que nuestros jóvenes, porque ya desde el bachillerato, si estudiaste
bachillerato humanístico, te gusta eso. Si estudiaste bachillerato científico, te gusta eso. Entonces, la mayoría se queda con solo el bachillerato o carreras técnicas porque eso le llena, pero en Europa eso te da para vivir. Ajá. Los que eligen universidad saben a lo que van, saben que es un sacrificio grande y les gusta la investigación, envolverse totalmente en la vida universitaria, dedicarse a las actividades propias del campus, de su carrera. Tienen un rol protagónico los estudiantes. Ellos son los que le dan vida a un campus. Entonces, sin este interés de parte de los estudiantes, cualquier equipo docente va camino al fracaso. Ahora, que debamos preparar a nuestros docentes solo en relación a intereses de mercado internacional, porque México está en el Tratado de Libre Comercio del Norte, debemos preparar mano de obra para Estados Unidos y Canadá, tampoco me parece un criterio o una norma de acción para proponer currícula a las universidades. Sí, hasta cierto punto hay que aprovechar el que somos vecinos de estas dos potencias para venderles mano de obra, pero no nada más enfocarnos a eso. ¿Cuánta gente, tenemos hasta genios aquí en México, cuánta gente apuesta por algo diverso, por algo diferente, por no vender sus servicios a otros, sino por ser alguien, producir algo nuevo aquí en México, ser factor de cambio aquí mismo en México? Sí, es claro, muy bien lo dice el maestro Pablo, que no todo es novedad en este tiempo. No, es que viene esto es novedad, es aquello es novedad, no todo es novedad. Pero sin embargo, vemos inclusive esta nueva tendencia de hablar un aula invertida, que el alumno ya traiga ya un conocimiento previo, una investigación, y lo van a discutir en clases. Uno que quisiera, pero ustedes son testigos que te das cuenta que el alumno no lee. Inclusive, y me viene a la mente ese concepto monacal, monástico, que el alumno estaba fuera de los distractores sociales. ¿Qué tipo de distractor? Música, y es infinidad de cosas que son más atractivos que un simple estudio, un planteamiento de un problema. Y vemos que el alumno termina distrayéndose y termina siendo adoctrinado por información que a veces no es verificable científicamente. Y con eso aborda el ámbito escolar, ¿no? Te quiero hablar del punto de vista emocional, pero no te hablo del punto de vista científico en el ámbito escolar. Pero inclusive les hago esa pregunta. Realmente, por ejemplo, hablando desde nuestra universidad, ¿usted cree que aquí haya una didáctica nueva o todavía es un modelo tradicional del método de aprendizaje? Bueno, yo considero que estamos en un proceso de adaptación aún. No puedo decir que exista una didáctica nueva a plenitud, porque aún existen algunos métodos de la escuela vieja, ¿no? Vaya. La base lista es tradicional. Exacto, ¿no? El hecho de tenerlos sentados. El pizarrón es tradicional. Así es. Hacer anotaciones en el pizarrón. Inclusive el propio escenario. Cómo se proyecta hacia acá. Cómo acomodar el aula. Sí, exacto. Hay una estructura. El hecho de a veces pedirle todos sentados, quietos, en silencio, es parte, ¿no? Creo, lo que comentaba hace rato acerca de si el silencio es garantía de aprendizaje, creo que no. De hecho, una persona cuando duerme, bueno, al menos que ronque, pero está en silencio, ¿no? Y tal vez no está aprendiendo. Entonces, el hecho del silencio no es garantía como tal de que exista aprendizaje. Y cuando existe movimiento, ruido y demás, es una indicación de que estamos precisamente eso, en movimiento, vivos y chalala, ¿no? Obviamente sin perder ciertas cuestiones, ¿no? Como la parte de la participación de todos, o la parte en donde solamente ciertas personas tomen la batuta de la clase. Eso considero que nosotros como docentes tenemos que comprometernos, o bueno, tenemos que moderar que los alumnos participen, ¿no? Todos. Volviendo al punto de la cuestión de la didáctica y demás, existen ciertas
ciertas situaciones que me da a entender que estamos en un proceso de didáctica nueva, pero hay otras más que dicen que seguimos en la didáctica pero antigua. sobre todo, y muy bien lo comentas, maestro, la didáctica también requiere recursos, presupuestos, porque por ejemplo dices tú, bueno, quiero tener un aula con una didáctica nueva, pues sobre todo la parte de las TIC tiene que ser moderna, la parte de los instrumentos tiene que ayudarme para que yo lleve a cabo el aprendizaje de lo que planteo, ¿no? Sí, yo lo comentaba el día de ayer en una oportunidad que tuve con las autoridades de aquí. Tenemos un aula en los cuales los dos imparten clases, en la cual es un espacio grande para los alumnos a los cuales dan, pero digamos, hablando de la cuestión de herramientas y los recursos, yo creo que nos vendría bien ahí, por poner un ejemplo, tal vez algún diadema, algún micrófono acá, algo que pudiera ser más práctico que tal vez alzar la voz o traer un micrófono con un cable alrededor o frente al donde están los muchachos. Son cosas que parecen simples, pero que sí dan un cambio muy grande en cuanto a la perspectiva incluso de los propios chicos, ¿no? El hecho de que un docente traiga tal vez un micrófono con un cable, claro, o traiga su diadema y sus bocinas ahí, también pueden ayudar, claro, ¿no? Unos cortos de películas, cortos de videos, ¿no? Para hacer comparación, a ver qué opinan. Sí, y es mucho más práctico porque el docente, al tener un micrófono aquí, o sea, y a diferencia de tener las dos manos para poder utilizarlas, creo yo que vuelvo y repito, ¿no? Es algo que parece simple, pero puede generar un gran cambio en cuanto a la clase. Ahora, Sí. profesor, las renovaciones metodológicas de verdad son novedad, porque por ejemplo, estudiando Derecho, veíamos en la escuela nueva europea. Escuela Nueva era el nombre de la escuela de Derecho en el siglo XIV. Sí, ya tenía largo, sí. Y se debatía a partir de casos de jurisprudencia, o sea, a los alumnos más brillantes, 4 o 5, se les daba un caso y Sí, mañana sí, ustedes lo van a defender y ustedes lo van a atacar. Y eso mantenía al grupo en una discusión de más de 2 horas. Claro. Y aprendían los casos más importantes de jurisprudencia de su área europea, que fuera España, que fuera Italia, que fuera Alemania. Y imagínense eso hoy en nuestros días. Sí. Toda una clase, toda una aula participando en la resolución de caso, que va tan de moda hoy en el mundo empresarial, Sí. en la resolución de un caso, y cada uno dando su punto de vista, demostrando que investigó de manera privada antes de poder dar su opinión en aula, Claro. porque no está delante de un tonto, está delante de un profesorazo de derecho, Exactamente. está delante de colegas estudiantes que el día de mañana, si él no se apura, le van a comer el mercado laboral, Sí. porque son 4 o 5 demasiado destacados como Sí. estudiantes. Sí. El resto del grupo tiene que hacer de todo por lo menos llevar al nivel de esos 4 o 5, Claro. si no rebasarlos, porque si no van a ser los abogados que se queden con todos los clientes, ¿no? Y esto estoy hablando solo del caso de la jurisprudencia Sí, sí. medieval. Sí, y en efecto lo dice muy bien, padre. Ya en el pasado se ha visto ya ese bosquejo, como que el eco todavía llega muy tarde a América Latina, ¿no? Nos damos cuenta que regresadamente a lo que es la didáctica no es el planteamiento del docente de cómo va a enseñar en el aula, cómo va a hacer llegar el conocimiento para que los demás lo puedan masticar y devorar a su manera, a su realidad, el propio alumno. Pero sin embargo vemos también políticas en México que no ayudan para ese proceso. Hay políticas dentro de la institución educativa que no ayudan. ¿Qué les parece, apreciables maestros, si vamos a seguir con este tema? Voy a invitar a otros colegas y vamos a debatir un poco sobre la didáctica nuevamente nueva en México, pero otro punto que me gustaría es cómo se evalúa esa didáctica, los métodos de evaluación en México. Hemos visto ya que a raíz del Tratado de Libre Comercio en el tiempo ya de Echeverría y demás, anteriormente ya se había dado un bosquejo del Banco Mundial decía, bueno, necesita evaluar ese tipo de educación. Espérame tantito, no la he mejorado, evalúala.
Entonces, es un tema complicado que ahorita ya se está sacando, ahorita todavía sigue en pie. Y vamos a comentar algunos testimonios que ya lo comenta Díaz Barriga sobre los docentes en el aula de prepa, que dice, bueno, yo no vengo a enseñar más allá de lo que diga mi libro de guía, mi cuaderno de guía, porque gracias a eso el alumno va a poder pasar la evaluación que nos hacen a nosotros, y a raíz de eso sigo conservando mi trabajo. Yo enseño lo que diga el libro, punto. No enseño más porque me come el tiempo y no cubro. Y sobre todo, hay otra reforma inclusive que dice ahí, tiene que haber una educación personalizada. Oye, ¿cómo voy a dar una educación personalizada si tengo 70 alumnos, 50 alumnos muchachos? Tengo que primero atenderlos, que hagan caso, que escuchen. ¿Cómo puedo atender eso? ¿Cómo puedo abordar? ¿A qué le hago caso? ¿A esta política o a esto? Son temas complicados, maestros. Realmente les agradezco a ustedes que hayan venido a este café filosófico. Lo vamos a compartir a otra sede para que juntos vayamos a ir construyendo. Pero sin embargo lo dijiste bien, maestro Eder. Pues bueno, la UNI pues va construyendo esa didáctica, ¿no? Hace falta métodos. Yo lo he visto, por ejemplo, para Pablo, usted es un buen docente, pero a veces, sobre todo, yo siempre he apostado que el buen docente tiene que serlo ya. Si tú eres mal docente y tienes todas las herramientas didácticas, vas a fracasar. El conocimiento siempre da esa inquietud, esa creatividad y esa novedad. Decir, bueno, a ver, ahora no les voy a dar clases aquí, vamos a caminar, ahora vamos a hacer esto, hagan una obra de teatro, hagan esto, hagan una exposición, un mapa arbóreo. La idea es abordar esa problemática para que ellos aprendan. Y sobre todo también, yo siempre he dicho que no venimos a convencer al alumno, pero sobre todo que ellos generen una conciencia propia, ¿no? Pues les agradezco de antemano, maestro Eddie, padre Pablo, por su gran aporte, y pues los invito para la siguiente. Vamos a tener otros colegas y vamos a hablar un poco de la evaluación en México. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias y estamos al pendiente.